Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando el trabajo en espacios vectoriales reales, pero con operaciones no usuales. En unos videos anteriores hemos hecho el análisis de las propiedades del espacio vectorial real con operaciones usuales. Entonces, en este caso tenemos la siguiente situación. Para el espacio B, bueno, sabemos que es un espacio 1, para el conjunto B en R2, que define las operaciones de suma y multiplicación por escalar de la siguiente forma: x1y1 más x2y2 igual a x1 más x2 menos 1, y1 más y2 menos 1. Y alfa multiplicado por xy igual a alfa que multiplica a x menos 1, luego le sumamos 1, y la segunda componente alfa por y menos 1, y al final le sumamos 1. La pregunta es si la estructura formada por el conjunto V con los números reales y las operaciones de suma definida de la manera que está aquí arriba y multiplicación definida de la manera que está aquí abajo por un escalar es un espacio vectorial. Pues bien, entonces miren que ya no es la suma y la multiplicación usuales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero, comprender cómo funciona el asunto. Si tenemos una suma de 3, 4 con menos 2, 7, entonces lo que hace esto es que coge las componentes en x, la suma, esto daría 1 y le resta 1, que sería 0, ¿cierto? 3 menos 2, 1, menos 1, 0. Y aquí 4 más 7, 11, menos 1, 10. Y listo. Ahora, si cojo el vector, el primer vector que es 3, 4, ¿cierto? Primero tenemos que comprender cómo opera 3, 4, y lo multiplico por 5, por escalar 5, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo aquí, multiplicado por 5. Y aquí estaba haciendo la suma. Entonces aquí multiplicado por 5, entonces quedaría alfa por x menos 1. X es 3, menos 1, 2. Por 5, 10. Más 1, 11. Y aquí, y es 4, menos 1, 3. ¿Cierto? 4 menos 1, 3. Por 5, 15. Más 1, 16. Así operaría. Miren que no es la multiplicación usual, ¿no? No es la multiplicación usual. Bien, entonces, ni tampoco la suma usual. Entonces, recordamos rápidamente qué es un espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial real es un conjunto no vacío de objetos, denominados vectores, B sub i. Esos son nuestros vectores. De esta forma, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisface 10 axiomas. En este primer video vamos a verificar los 5 primeros axiomas. En la parte 2 estaremos verificando las 5 segundos axiomas para ver si es o no un espacio vectorial real. Entonces vamos a empezar con el primer axioma, la ley interna de la suma. Dice que si tiene un par de vectores x y que pertenecen a B, al conjunto B, entonces la suma también pertenece a B. En este caso, pues lo tenemos garantizado dado por la definición, o sea que ahí no hay problema. Dice que sean A y B vectores que pertenecen a B, entonces la suma pertenece a B. Por la definición, se cumple la suma, entonces está dada por definición de la operación. O sea que tenemos garantizada la primera propiedad. Vamos a la segunda. Ley conmutativa de la suma. Dice que si tengo un par de vectores x y y que pertenecen a B, entonces la suma de x más y es igual a la suma de y con x. Entonces, miramos, ojo como está definida, ¿no? Entonces hacemos primero x, y cogemos a más b y vamos a mostrar que es igual a b más a, con este a y este b. Entonces empezamos, hacemos a más b. Entonces recuerden cómo es, ¿no? Sumamos las componentes y le restamos 1. Entonces la suma sería x1 más x2 menos 1, y1 más y2 menos 1. Ahora aquí lo que hacemos es aplicar la ley conmutativa de la suma, entonces quedaría x2 más x1 menos 1, y2 más y1 menos 1. Pero noten que esto es como tener x2 o a más b, ¿cierto? A más b, el vector a más b, y ahora aquí lo que hice fue cambiar el orden y pasaría a ser b más a. Y tenemos la ley conmutativa garantizada. Vamos a la tercera propiedad. En la tercera propiedad dice que tenemos la ley asociativa de la suma. Ahora vamos a tener tres vectores, x, y, z, que pertenezcan a b. Entonces la suma de x más y, el resultado sumado con z, es lo mismo que hacer x sumado con el resultado de la suma de y más z. Insisto, con la suma definida como la tenemos al costado de nuestra mano izquierda en la pantalla. Entonces vamos a tomar tres vectores, ¿cierto? A, B y C, que pertenezcan a B. Hacemos la suma de
A más B, que era x1 más x2 menos 1, y1 más y2 menos 1, según la definición que tenemos aquí, y vamos a sumarle un x3, y3. Entonces nuevamente, miren que aquí tengo que coger este elemento, sumar la componente del otro y restar 1. ¿Qué es lo que aparece acá? Mire, x1 más x2 menos 1, más el x3 menos 1, por la forma en que está definido aquí. Análogamente con la segunda componente, y1 más y2 menos 1, más y3 menos 1. Hacemos ley asociativa aquí, de los números reales. Entonces quedaría x1 más x2 más x3 menos 1 y un menos 1 afuera. Análogamente aquí, y1 más y2 más y3 menos 1 y afuera menos 1. Miren que aquí tomo el vector A más y dejo expresada esta suma, porque aquí ya tengo el menos 1 de la suma definida anteriormente. Y entonces aquí tendríamos la suma de A más B más C, lo que aparece entre aquí en este paréntesis es la suma de B más C, sumado con nuestro vector A que teníamos antes, tenemos esta expresión de acá atrás. Entonces, corroborada la ley asociativa. Ahora vamos a al cuarto axioma. El cuarto axioma, ¿cierto?, es el correspondiente a la ley modulativa. Y es que dice que existe un vector 0 que pertenece a B, tal que ese vector puede ser definido para todo x que pertenezca a B. Recuerden que este 0 no es el 0 necesariamente el usual, ¿cierto? Como la operación aquí no es usual, pues muy seguramente el 0 va a tener aquí una apariencia completamente diferente al 0 que uno esperaría de manera usual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar precisamente cuál es la forma de ese vector nulo, de ese vector 0. Entonces, ¿qué dice? Que x más 0 es igual a 0 más x igual a x. En este apartado vamos a probar únicamente esta parte de la igualdad. Recuerden que formalmente en matemáticas deberíamos demostrar los axiomas de izquierda a derecha y derecha a izquierda y completo, ¿cierto? En este caso tenemos que mostrar las tres igualdades. La igualdad entre la primera y la segunda tenemos garantizada por la anterior propiedad. Entonces, listo, suponemos una forma para el vector 0 que esté en B, entonces tiene que tener la forma ST, ¿sí? En general ST, llamamos ST, y ahora aplicamos que A sumado con 0, pues sería nuestro A, que es x1 y y1, sumado con S y T. Aplicamos la definición, es sume las componentes, réstele 1 y listo. Entonces decimos x1 más S menos 1, y1 más T menos 1. Pero sabemos que eso tiene que darnos nuevamente nuestro x. Nuestro x era x1 y 1. Ahora hacemos igualdad de componente a componente. O sea que miren que tendríamos que x1 más S menos 1 tiene que ser igual a x1. Voy a escribirlo acá. x1 más S menos 1 tiene que ser igual a x1. Y análogamente con la segunda componente. Entonces aquí tendríamos que S menos 1 tiene que ser igual a 0. O sea que S valdría 1. Y ya teníamos el valor de S. ¿Cierto? S menos 1 igual a 0. Y análogamente T menos 1 igual a 0. O sea que S vale 1 y T también va a valer 1. O sea que nuestro vector 0, que era componentes ST, que es lo que supusimos, es 1, 1. Miren que ese 0 no tiene la cara usual del 0. Nuestro vector nulo aquí es 1, 1. De forma tal que al sumar cualquier vector, ¿cierto? x1, y1, sumado de esta manera, como está definida la operación, con nuestro vector 0, perdón, ahí escribí 0, 0 y era 0 vector, pero voy a escribirlo entonces por los componentes. Voy a escribirlo por las componentes, entonces voy a escribirlo aquí con las componentes, que nuestras componentes realmente son realmente 1, 1, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápidamente acá. Entonces, perdón, me pasé a la diapositiva siguiente. Voy a poner aquí 1, 1, disculpen acá. Entonces decimos que esto es x1 más 1 y menos 1. Y y1 más 1 menos 1. ¿Cierto? Más 1 menos 1. Y pues aquí operamos los reales y queda x1 y y1, que evidentemente era lo que queríamos mostrar. Y vamos a terminar con la última propiedad de la primera parte, que es la estructura, llamémosla aditiva, ¿cierto? La operación de suma. Y es la existencia al inverso de la suma. Dice que para todo x que pertenezca a B existe un vector menos x, que también pertenece a B, tal que al sumar x con menos x, el resultado es nuestro vector nulo. Recuerden que nuestro vector nulo es 1, 1. Ese es nuestro vector 0. Entonces, recordamos aquí, nuestro vector 0 era st, que era 1, 1. Entonces, ¿qué proponemos? La existencia de un vector que no sabemos qué forma tiene, pero vamos a llamarla de una forma general, que sea nuestro a, menos a, perdón,
PQ, ¿cierto? Y lo mismo, vamos a determinar quién es P y quién es Q. Entonces planteamos la expresión que está aquí. A sumado con más menos A tiene que dar nuestro vector nulo, que es 1, 1. Entonces escribimos x1, y1 sumado con la forma que supusimos para menos A, que es P con Q. Lo sumamos, recuerden que sumar componente a componente restando 1, x1 más P menos 1, y1 más Q menos 1, y eso tiene que ser igual a 1, 1. Y lo mismo, planteamos la igualdad componente a componente, x1 más P menos 1 tiene que ser igual a 1, entonces ya podemos aquí encontrar que P es igual a 1 más 1 menos x1, o sea que P sería 2 menos x1. Y análogamente con el valor, la expresión para Q. Entonces miren que nuestro vector PQ va a ser, o sea, nuestro vector menos A, ¿cierto? En última, nuestro vector menos A va a ser igual a 2 menos x1 y 2 menos y1 en la segunda componente. Ahí está, ese es nuestro vector menos A. Ya lo tenemos aquí escrito y podemos verificar, pues, por la forma en que lo construimos, pues verificamos rápidamente que esta igualdad se cumple, ¿cierto? Que A sumado con menos A me da el vector nulo. Bien, ya hemos verificado los primeros 5 axiomas. Como les digo, en el segundo video estaremos verificando las otras propiedades. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar los comentarios y visitar la segunda parte del video para aclarar para verificar las 5 siguientes propiedades o axiomas que debe cumplir el campo vectorial. Si las cumple, será un campo vectorial. Gracias.